pronombres que demuestran su personalidad. Y veíamos que dentro de los tres pronombres, uno de ellos, el más conocido, es Espíritu Santo. Otro es Consolador y otro es Espíritu de verdad. Aunque no son todos, aún quedó un tema algo pendiente en relación a esto y vamos a continuar. Así que el tema es identidad con el Espíritu Santo. Analizando la palabra en relación a este tema, cuando veíamos que uno de los nombres que recibe es Espíritu Santo, santo de una palabra griega, hagios, que significa sagrado, significa consagrado, apartado de todo pecado y dedicado a Dios. Y veíamos eso hace 8 días, que cómo el Espíritu Santo se manifestaba en personas que estaban consagradas. Recordemos aquellos 120 personas que estaban orando, esperando el derramamiento del Espíritu Santo, y en esa consagración es derramada el Espíritu Santo y empezaron a hablar las maravillas de Dios. Y una de las cosas que veíamos es que si quieres que el Señor, que el Espíritu de Dios te use, debes de buscar consagrarte, debes de buscar la pureza, debes de buscar la santidad para que seas usado con poder. Eso lo vemos en la Biblia. De pronto los ministerios nos volvemos algo huecos, vacíos, que de alguna manera no hay más que puro ruido en muchas veces en las cosas que hacemos. Vemos en la Biblia que ese es uno de los problemas que pueden surgir en el cristiano cuando ya no es lleno del Espíritu Santo, cuando ya no se aparta del pecado, cuando ya no se aparta de aquello que lo mancha, de aquello que lo ensucia, de aquello que lo contamina. Y bueno, qué bueno que el Espíritu Santo nos deja enseñanza en cuanto a este pronombre, porque es uno de los propósitos que quiere en su pueblo, que quiere en el Hijo de Dios, que ande en santidad, que practique la santidad, que viva en santidad. Y solamente una persona que realmente vive en santidad, vemos cómo Dios lo usa con poder. Puede y podemos ser muchos los servidores en el pueblo de Dios, pero vemos en la Biblia que el pueblo de Dios, por ejemplo, allá en Isaías capítulo 1, cómo llevaba a cabo fiestas y las fiestas del Señor, sacrificios, pero ya Dios ya no veía con agrado tales cosas. Y no es porque las fiestas estuvieran mal, sino porque ya no había santidad en los servidores, ya no había consagración en los servidores, ya no había interés en lo santo en los servidores. Y eso es algo que la Biblia nos sigue enseñando. La misma forma en la que el Señor exigía y pedía esa santidad en los que servían, lo sigue haciendo hoy. Como vemos en la Biblia, cómo compagina el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Espíritu Santo, que vivamos vidas consagradas, apartadas o apartados del pecado. Cuando algo te aparta de Dios, nos habla. Cuando algo nos aparta de Dios, nos habla de la poca santidad que hay en nosotros. Cuando alguien te aparta o intenta apartarte de Dios, eso habla de la poca santidad que hay en la persona o en las personas que quieren apartarte de Dios. Y en eso debes de tomar en cuenta. Cuando de pronto usted con facilidad se aparta, ojo aquí, con facilidad se aparta de lo santo, debes de entender, no estás siendo guiado por el Espíritu, no estás siendo lleno del Espíritu, porque eres
y nos volvemos como las olas del mar. Nos llevan para un lado y para otro. No estamos bien fincados, no estamos bien aferrados. Con poco mueven a una persona que no es llena del Señor. La hacen cambiar de opinión, la hacen cambiar de dirección. Está haciendo algo y de repente está haciendo otra. ¿Por qué? Porque no vive una vida consagrada a Dios. Así que toma en mente esto: cuando algo te aparta de Dios, habla de tu poca llenura de Dios. Y cuando alguien te quiere apartar o intenta apartarte, intenta alejarte, intenta distanciarte de Dios, ve, analiza, tales personas no te convienen en tu vida. Porque no te llevan a nada bueno, no te llevan a consagrarte, no te llevan a estar bien con el Señor. El Espíritu de Dios siempre te va a guiar a la santidad. Siempre te va a guiar a lo correcto, siempre te va a guiar a la pureza. El asunto es que nosotros no siempre somos guiados por el Espíritu de Dios cuando de pronto nuestras vidas no están siendo consagradas. Analízalo. En tu forma de hablar, ¿quién es el que te está guiando? En tu forma de pensar, en tu forma de reaccionar. El Espíritu de Dios siempre nos guía a lo santo, hacia lo puro, hacia la pureza. Nos aparta, nos aleja, nos distancia del pecado. ¿Sabes algo? Cuando no somos guiados por el Espíritu de Dios, dos cosas: somos guiados por nuestra propia voluntad y muchas veces influenciados por otro espíritu y no el de Dios. Cuando algo nos aleja o cuando nos estamos alejando de lo santo de Dios, no está siendo guiado por Dios. Ni la gente está siendo influenciada por Dios. Así que eso habla de la poca santidad que hay muchas veces, incluso en el cristiano. Y veíamos eso hace 8 días. La identidad que tenemos en el Espíritu Santo es que debemos de ser santos. Es fácil, es sencillo, hay que negarse a sí mismo. Hay que dejarle, hay que pedirle a Dios: Dios, ayúdame. Ayúdame a no apartarme de ti, ayúdame. Y esa es una lucha que tiene el cristiano constantemente, todos los días, una lucha interior. Pero qué bueno que hay un espíritu con nosotros y en nosotros en quien tenemos identidad. Si realmente el Espíritu Santo está en tu vida, debes siempre tener en mente: debo de ser guiado por el Espíritu Santo. Y si hay una lucha, porque la hay, dile a Dios: Dios, ayúdame. Ayúdame. Presérvame de no alejarme de ti. Ayúdame. Socórreme. Es bueno decirle al Señor lo débil que somos. Lo débil que somos. Según la palabra en Mateo 26, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Por eso necesitas la ayuda y necesitamos la ayuda del Señor para poder vivir vidas santas. Esa lucha la tenía el apóstol Pablo diciendo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y él tenía una lucha constante en la que se refugiaba en Dios para poder ser vencedor. Así que la santidad es una identidad que tenemos en el Espíritu Santo. Analiza, a ver, ¿quién está hablando ahorita? ¿Quién está teniendo el dominio de mi persona? ¿Es el Espíritu Santo o es mi carne?
¿Quién está teniendo el dominio de mi persona? ¿Es el Espíritu Santo o una persona que me está influenciando a pecar? Y eso analízalo. ¿Quién está teniendo el control de tu vida? Busquemos la santidad del Señor, porque sin la santidad no veremos al Señor. No veremos el poder manifestado en nuestra vida como Él quisiera manifestarse. Hay veces el cristiano se vuelve un cristiano de iglesia y no un cristiano de Dios. A veces nos volvemos hombres de iglesia, pero no hombres de Dios. Es fácil ser un cristiano solo de iglesia. Es fácil cumplir con un rol. Es sencillo. De hecho, si a alguien en el mundo se le paga, haría mucho de lo que hacemos nosotros. Mucho. Es fácil ser un cristiano de iglesia, pero ser un cristiano, ser un hombre o una mujer de Dios, ahí es donde depende mucho tu anhelo por querer agradar a Dios en santidad. Vamos por favor un poco a Isaías. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 10. Está aquí hablando Isaías de algo que Dios expresa. Dice en el verso 10, príncipes de quién. ¿Saben a quién le dice esto Dios? ¿Saben a quién se lo expresa? A su pueblo. Sí, a su pueblo. Aquel pueblo al cual le dijo, santos seréis porque santo soy yo. A su pueblo ya no vivía en santidad, sino al contrario, vivía como los príncipes de Sodoma. En el pecado, en la maldad, haciendo tantas cosas, y a ellos les manda a decir, oí la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Por la maldad que había en ellos. Pues así observa ahora Dios a su pueblo en esa maldad. Dice, verso 11, todos. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, fastidiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis qué? ¿Dónde estaba el pecado? Dentro del tabernáculo de reunión. ¿En quién estaba el pecado? En aquellos que servían al Señor. Y ese es un riesgo que se corre, que corremos. Tenemos identidad con el Espíritu Santo. Quizá Dios, no sé de qué forma, pero cómo observa la maldad que había en los servidores, príncipes de Sodoma y príncipes de Gomorra.
quienes sí estaban en el tabernáculo, quienes sí estaban en los atrios, quienes sí estaban haciendo sacrificios, pero había demasiada maldad en sus corazones. ¿Crees que a Dios eso se le pasa? ¿De qué manera la perversidad puede entrar en nuestras vidas en este tiempo? ¿Quién demanda de esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, para pisotear mis atrios. Verso 13. No me traigas más vana, ¿qué? ¿Sabes qué significa vana? No escuché. Vana, es inservible. ¿Para qué me traes esto? De pronto nos encontramos rindiéndole, ofreciéndole ofrendas a Dios. Y Dios, quien conoce todas las cosas, sabe quién de nosotros realmente le está ofreciendo una ofrenda de agrado al Señor. El problema aquí en este tiempo es que el pueblo entero andaba en su propia voluntad y no en la voluntad de Dios. ¿Te has preguntado si lo que estás haciendo en tu iglesia realmente Dios lo ve como algo agradable? Como algo que se deleita, como algo que se goza, como algo que recibe, como algo que disfruta. Las ofrendas son malas. A veces pensamos que podemos servir y honrar al Señor a nuestra manera, a nuestro estilo, a como yo quiero, cuando yo quiero y a la manera de nosotros. Y no es así. Si tenemos identidad, y eso la vemos en el Espíritu Santo, debemos de andar también en él. Para que nuestra ofrenda, para que el sacrificio, para que tu alabanza, para que tu ministerio, para que los dones presentados al Señor no sean vanos. No me traigas más vana ofrenda. Pensando en eso, ¿creen que Dios necesita de nosotros, hermano? No. ¿Quién es el que necesita de Dios? Es lo que dice Hechos 17. Que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Sin embargo, a veces hacemos las cosas únicamente por hacerlas. En el mismo verso 13 dice, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. ¿Qué son? Iniquidad, vuestras fiestas solemnes. ¿Las fiestas eran malas? No eran malas. ¿Quién era el mal? ¿Quién eran los malos? Los que estaban sirviendo al Señor. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué seguían ofrendándole a Dios? Por costumbre, por compromiso, porque eso se había establecido. Pero sus corazones eran malos. Ya no hacían las cosas de corazón. Ya no hacían las cosas con sinceridad. Ya no hacían las cosas con pureza. Ya no hacían las cosas con santidad. No lo puedo sufrir. Son iniquidad, son maldad. Vuestras fiestas solemnes. 14.
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de... Imagínense que Dios expresara de lo que estamos haciendo de forma inapropiada para Dios. Que te dijera que es vano lo que haces. Que son iniquidad todo lo que hacemos. O que de pronto aborrezca lo que aparentemente nosotros hacemos para el Señor. Verso 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de ¿qué? De soportarlas. Cansado. Verso que sigue. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Tenemos identidad con el Espíritu Santo. Y debemos andar en esa identidad, en esa pureza. Si de pronto tu vida se está ensuciando, se ha manchado, ya no está siendo de agrado a Dios, y pídele a Dios, Señor, perdóname, límpiame. Miren qué dice el mismo verso, Dios hoy nos da una bendición, nos extiende su misericordia, a pesar que las ofrendas eran vanas, a pesar de que estaba hastiado ya de los holocaustos, a pesar de que eran impiedad sus fiestas, a pesar de que aborrecía su alma todo lo que hacían y ya no podía soportarlas, aún así, verso 16, les dice el Señor, y eso es un llamado para todos nosotros, principalmente a los que le estamos sirviendo, dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Quita, aléjala, deséchala, apártate, apartémonos de qué, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer, ¿qué cosa? No escuché. Dejar de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. ¿Quién nos mira, hermanos? ¿Quién nos mira en la calle? ¿Quién nos mira en nuestra casa? ¿Quién nos mira en nuestro cuarto? ¿Quién nos mira en nuestra habitación? ¿Quién mira y palpa y observa lo que hay en nuestros corazones? ¿Quién nos mira? El Señor mira si hay santidad en nosotros o si hay maldad, impureza. Y el llamado del Señor dice, dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo ya. Eres visto, soy visto. Hay unos ojos enormes de Dios que nos está viendo. Podemos mirar a nuestro alrededor, pero Dios nos ve. Dios nos ve. Así que deja de hacer lo malo, verso que sigue. Aprended a hacerle el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Y son esas cosas que ellos estaban haciendo. Si de pronto quizás no seas las mismas acciones malas de tu parte y de mi parte, pero vemos aquí que el Señor les demanda algo, que buscaran el juicio.
lo correcto, la integridad, lo justo, restituir al agraviado, eran ya abusivos. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso es lo que hacía el pueblo en aquel tiempo, pero Dios conoce nuestra maldad. Que no sea la misma no significa que muchas veces no haya maldad. En el verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Verso 19. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, verso 20, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová, ¿qué? Lo ha dicho. Así que, hermanos, tenemos identidad. Nosotros ya como cristianos, con el Espíritu Santo, andemos en santidad también. Número 2, veíamos otro pronombre, otra identidad que tenemos con el Espíritu Santo es, así como Él nos consuela, también nosotros debemos de practicar, también llevar a cabo el consuelo. Y veíamos que tal palabra del griego parácletos, que significa intercesor y abogado. Y cómo es la Biblia de maravillosa. El segundo pronombre que veíamos es consolador, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Mas sin embargo, hermanos míos, ¿cómo podremos nosotros ser consoladores, ser un intercesor, ser alguien que ayuda al necesitado, si de pronto nuestra vida está sumergida en el pecado? Otra identidad es esta, que debemos de ser consoladores, debemos de interceder, debemos de ser esos abogados, y eso la Biblia lo enseña. La Biblia es algo maravilloso. Nos pone a nosotros como iglesia, como la luz del mundo, como la sal de la tierra. No nos ha puesto el Señor para estar apagados. No nos ha puesto el Señor para hacer una sal insípida, sino para darle sabor a las cosas, sino para alumbrar a los de nuestra casa, para alumbrar al mundo. El cristiano, sí o sí, a la luz de la Biblia, es un medio por el cual la gente puede conocer al Señor, pero siempre y cuando actúe como un mediador, como un abogado, llevando a la práctica consuelo al alma necesitada, sea al incrédulo o sea a la misma iglesia. Intercesor. Oremos por aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón. Oremos por aquellos hermanos que de pronto han dejado de congregarse, han dejado de el camino del Señor, se han ido apartando. El Espíritu Santo es lo que hace en nosotros. Intercede por nosotros, es un abogado. Nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, también debemos de practicar lo mismo. Siendo ese mediador, siendo ese abogado que ayuda a los demás. Y esto se debe de poner a la práctica.
Una persona que no tiene el más mínimo interés, ojo aquí, hermano. Una persona que no tiene el más mínimo interés en las almas perdidas, me habla de una persona que ya ha sido apagada espiritualmente. Una persona que no tiene interés en el hermano que se ha apartado del camino, me habla de una persona que no está siendo llena del Espíritu, no está siendo guiada por el Espíritu, que está muy tranquilo, muy en su área de confort, muy en una situación cómoda. ¿Quién es el que va a ir por el hermano? O la hermana o el joven. La iglesia, hermanos, es baluarte de la verdad. Es esa luz, es esa sal. Cuando no hay interés en los incrédulos, cuando no hay interés en los que han sido o han nacido de nuevo, me habla de que no somos del todo guiados por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no solo te lleva a la santidad, sino te lleva a ser un mediador. Conoces a una persona y ya estás pensando en invitarla a la iglesia. Conoces a otra persona y estás anhelando llevarla a la iglesia, que escuche de Dios. Se ha ido apagando ese fuego que hay espiritual que te lleva a hablar y hablar del Señor. No estamos del todo funcionando como un intercesor. ¿Quién le va a hablar al vecino, a tu vecino? ¿Quién le va a hablar a tu familia? Si no le hablamos a los nuestros, ¿qué le vamos a hablar al incrédulo, al que está en el mundo? ¿Qué vamos a ir a una cárcel si no le hablamos ni a nuestra propia familia? ¿Qué vamos a querer ir a un lugar donde es un poco más de riesgo? Y eso habla, hermanos, ¿quién te está guiando? Si de pronto ya dejaste de tener ese anhelo de predicar el evangelio, por eso es bueno. Y qué bueno que estás hoy aquí. Dile a Dios, oh, Dios, no me dejes tranquilo. No quiero estar únicamente en un lugar de 4 paredes hablando cada servicio y dejar ese anhelo que tenía por las almas perdidas. El ministerio, hermanos, del Espíritu Santo es convencer de pecado, veíamos, de justicia y de juicio. El ministerio de la iglesia es llevar a cabo la predicación del evangelio. Y cuando de pronto nuestro ministerio es únicamente confinado en un lugar, entonces no estamos siendo del todo llenos del Espíritu. Una persona llena del Espíritu, donde quiera que está siendo un medio, un intercesor, está haciendo un llamado, está orando por alguien. Si de pronto eso ya no hay en tu vida, es porque espiritualmente estás apagado ya. Nos apagamos. Vamos a Romanos 10, por favor. Si no vivimos vida santa, pues ¿qué vamos a querer hablar del Señor? Si algo más nos ocupa la mente, si algo más ocupa nuestro tiempo, si algo más ocupa nuestras cosas, ¿qué vas a hablar de Dios si algo más, en algo más estás ocupado? En Romanos capítulo 10, verso 14. A ese primo, a ese tío borracho, a la persona con la que convives en el trabajo,
a ese compañero, ¿quién le va a hablar del Señor? ¿Por qué no empiezas ya a ser un intercesor y empiezas a orar por él? Y en el momento indicado, dile, sabes, te invito a la iglesia, mira, yo voy a una iglesia y la palabra me es de fortaleza, me es de ayuda, y empieza a hablar del Señor. No necesitas conocer a la gente para poder iniciar una conversación con propósito espiritual. Romanos 10:14, miren, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hermanos, ¿quién les va a predicar? A ver, hermano. ¿Quién convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién es? No escuché. ¿Y por medio de quién lo hace? ¿Quién es la asignada en este tiempo para ser usada por el Espíritu para convencer de pecado, de justicia y de juicio? ¿Mande? Nosotros, la iglesia. ¿Cómo los va a convencer el Espíritu Santo si no hablamos del Señor? ¿Y cómo hablaremos del Señor si a veces no estamos en las cosas sagradas de Dios? ¿Qué es lo que debería de tener la mente de la iglesia? A veces tiene tantas cosas que no edifican a su vida. Deberíamos de tener en mente el predicar el evangelio, el hablar del Señor. Los primeros, aquellos que recibieron al Espíritu Santo, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, no hicieron otra cosa más que hablar las maravillas de Dios. Esteban era lleno del Espíritu Santo, no hizo otra cosa más que hablar las maravillas de Dios. Pero eso es cuando estamos anhelando ser usados por Dios. El verdadero, el más grande, la más grande responsabilidad, hermanos, no es estar aquí con una actividad propia en un ministerio, tocando, dirigiendo, proyectando. Nuestro verdadero ministerio de campo está allá afuera. Les digo algo, si de pronto nadie tocara, nadie hiciera nada y únicamente con un micrófono y la pura enseñanza, llevaríamos a cabo los servicios sin ningún problema. El Señor no trajo músicos ahí, no. Estaba enfocado en predicar el evangelio. La verdadera actividad o en la que somos más responsables es en anunciar el evangelio. Si no hay interés en el evangelio, en predicarlo, ¿quién lo va a hacer? Díganme cuántos músicos siguieron a Jesús. ¿Quién le ponía a la pantalla? A veces nuestra mente está más enfocada en cosas que sí tienen importancia, pero hay cosas de mayor importancia. A veces nos ocupamos de tantas cosas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La iglesia es la asignada de predicar. La iglesia es asignada de discipular. Así que, hermanos, si de pronto estás predicando el evangelio, estás organizando actividades evangelísticas, estás ocupado discipulando, créeme, estás haciendo las cosas que Dios quiere que hagas. Y siéntete dichoso, porque ese es un llamado a toda la iglesia. Verso 15. ¿Y cómo predicarán
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, vayan, traigan gente, háblenles del Señor. Procura en el mes estar orando. Voy a traer a mi mamá, voy a traer a mi abuelito. Y si de pronto te toca un ministerio en la iglesia y en ese día tu abuelito puede, déjame ahí el instrumento, déjame ahí lo que estés haciendo y ve por esa alma perdida, que es mucho mejor. Ve, no importa que a veces no haya alguien que toque aquí. ¿Quién le va a predicar a tu gente? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y el Señor hoy nos está haciendo un llamado y vaya. Que en el año, hermanos, que en el año ojalá y tengas la bendición de traer gente. Si usted en el año no trajo a ninguna persona, ¿qué cree? Ya fracasó usted en su ministerio. Traiga gente, háblenles del Señor. Ocúpese del evangelio, de predicar el evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo, que Dios estaba en Cristo, ¿qué estaba haciendo? Reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo. Miren lo que está haciendo el Señor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos ¿qué? No escuché. ¿A quiénes les encargó? ¿Quién es el responsable de traer gente para que conozcan del Señor? Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Las buenas nuevas del Señor. Ese regalo, esa gracia que Dios ha mostrado, el Señor nos las ha encargado a nosotros para ser las personas responsables y nos encargó a nosotros. ¿Quién va a ir por tu hermano en la sangre que no conoce del Señor? Es usted, hermano. ¿Quién va a ir por el abuelito? Es usted. El tío. El Señor nos ha encargado, nos ha encomendado, nos ha confiado, nos ha comisionado y nos ha delegado la palabra de reconciliación, hermanos. Y eso tiene una enorme responsabilidad. A tu compañero de escuela, eres el encargado. En tu trabajo, eres el encargado. A tu vecino. En el verso 20, ¿qué somos? Dice, todos. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, dice Pablo, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Embajadores, hermanos, de una palabra griega, presbeu, significa ser un anciano, actuar como representante del Señor, como una persona, como un predicador. Eres un embajador espiritual, eres un embajador del reino.
¿Qué tipo de embajador está siendo o estamos siendo, hermanos? A veces vemos los políticos, vemos allá, ay, hubiera hecho esto, hubiera intervenido en tal cosa. Si nosotros, hermanos, siendo embajadores del reino del Señor, de Cristo, no intercedemos por alguien más. Y ahí se nos demanda, todavía tiene más peso esto. Se te va a pedir cuentas como embajador. Como aquella persona a la cual se le encargó la palabra de reconciliación. Cuando llegues al Señor y le digas, a ver, embajador, pásele. ¿Cuántas almas les hablaste del Señor? Se te ha delegado, se te ha asignado, se te ha comisionado la palabra de reconciliación. ¿Qué estamos haciendo con ello? A un embajador, no sé, está representando a un país, pero tiene que rendir cuentas. Está para favorecer, está para intervenir, está para dialogar, está para interceder. ¿Y por quién está intercediendo usted? Como embajadores del reino, debemos de actuar, hermanos, como representantes de Dios en la tierra. Desde luego, viviendo bajo los principios espirituales y administrando las cosas que Dios nos ha delegado. Analice qué hace un embajador y canalícelo a lo espiritual. ¿Qué deberíamos estar haciendo nosotros? También es mayor, ¿no? Tiene una misión, una representación. Tiene que dialogar, tiene que tener propósito. El problema es que tiene que actuar con conciliar y con generosidad. Interesante. Me llama la atención cómo la Biblia nos enseña. Los cielos, dice la palabra, cuentan. ¿Sabe qué cuentan los cielos? Actúan, hermano. Cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El cristiano no debería quedarse callado. Debemos estar hablando del Señor. Usemos los diferentes medios. Miren, me llama la atención que vivimos en una era, en un tiempo de muchos privilegios, demasiados privilegios. Ya no estamos del todo en un tiempo donde no hay transporte. Estamos en un tiempo donde está la tecnología a la cúspide. Los medios que tenemos hoy en día, los primeros cristianos no la tenían. Nosotros tenemos tantas cosas, tantos medios para anunciar el evangelio del Señor, y también eso, un día de eso seremos responsables. Que de pronto se te diga, oye, en tu tiempo hubo un medio para transmitir, hubo un tiempo para publicar, hubo un tiempo, hubo objetos, hubieron tantas cosas. Imagínense cuántas cosas tenemos: internet, celulares, la Biblia traducida en todos los idiomas, imprentas, a color, en imagen, ahora con videos, con una claridad hermosa, micrófonos, bocinas. Hermanos, tenemos tantas cosas que la primera iglesia no tuvo.
La diferencia es que aunque tenemos cosas, ellos tuvieron algo y fueron llenos del Espíritu Santo y Dios los usaba con poder. Imagínense una iglesia hoy en día llena del Espíritu Santo, usada con poder. ¿Cómo usaría todos los diferentes medios para divulgar el Evangelio del Señor? A veces me llama la atención cómo una cosa tan pequeñita se les pide, anúncienla, compártanla, divulguenla, y me llama la atención cómo hay tanta apatía en las cosas del Señor. Es sorprendente esto. Mandar un mensaje a 200 personas, 30, 40 o 50 aceptando el llamado. ¿Por qué? Porque las otras no les interesan las cosas de Dios. Ah, sí, pero no faltamos. Vamos a Lucas, por favor. 19:37. Si no compartimos lo que ya otro hace, me pongo a pensar, ¿qué te vas a sentar entre una cámara y hablar de Cristo y vas a transmitir el Evangelio? Demasiada apatía. No deberíamos ser tan apagados en las cosas del Señor. Ahorita hubo almas convertidas. ¿Quién les va a dar seguimiento? ¿Quién le va a decir al Señor, Señor, heme aquí? Yo me encargo del otro. ¿Quién lo va a hacer? Lucas 19:37. Miren, cuando llegaban ya cerca, Lucas 19:37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a ¿qué? Alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto de Jesús. 38 diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo. Miren, hermanos, qué hermoso están anunciando aquí. Tiene signo de admiración. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Me encanta esto que hace. Verso 19. Miren, entonces siempre habrá gente que se va a molestar cuando se anuncian las cosas del Señor. Cuando se publican las cosas del Señor, siempre hay oposición. Algunos de los fariseos, de los religiosos, de los legalistas que existían en el tiempo del Señor, de entre la multitud le dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Verso 40. Él, dice el Señor, respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, ¿quiénes clamarían, hermanos? Es imposible que una piedra clame. Si usted no habla del Señor, las piedras van a hablar del Señor. Qué privilegio tenemos. Y eso me llevó a recordar un poco de aquel rey, después de que vio que nada les hizo el fuego a 3 personajes judíos, que cuando salieron, una piedra anunció el nombre de Dios y glorificó a Dios. Y ahí está una piedra, un incrédulo, rey malvado anunciando de Dios. Y después pasaron los años, se olvidó de esto. Dios lo humilla cuando quiso exaltarse. Y por 7 años anduvo como una bestia. ¿Saben qué rey es? El rey Nabucodonosor. Y después de que Dios lo levanta nuevamente, ¿saben qué hizo? Alabó y exaltó el nombre de Dios. Una piedra andando, hablando de Dios. Si usted no lo hace, Dios sabe cómo hacerlo por medio de los incrédulos. Aunque no crean. Tenemos una responsabilidad. Pero ojo aquí,
El que usted no practique y el que usted no obedezca, eso no limita a Dios a que su evangelio se hable o se hable. Si es con la iglesia o sin la iglesia, Dios puede hacer que su evangelio sea anunciado a toda criatura. Amén. Recuerden que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero si la iglesia se vuelve una piedra, eso no limita el poder y el amor que Dios le tiene a la humanidad. Hermanos, creo que el tiempo se nos ha ido. Interesante está el tema. Hay otras cosas que quiero anunciarles, así que estemos orando y que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Espíritu Santo y Consolador. Identidad que tenemos con el Espíritu Santo. Debemos de ser santos y debemos funcionar como un consuelo. Acuérdate de este llamado que Dios te hace a predicar del Evangelio. Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca y no te pierdas la siguiente enseñanza del miércoles que está interesante. Amén, vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te agradecemos, Señor, la bendición que nos das. Estar aquí, Señor, para glorificar tu nombre. Bendícenos. Sé que la palabra es maravillosa. Sé que nos enseña, Señor. Sé que nos confronta también. Sé que nos corrige, nos instruye, Señor. Y gracias, Señor, porque sé que siempre hay corazones dispuestos a tu palabra, Señor. Corazones humildes, corazones que reconocen cómo están delante de ti. Señor, un servidor, Señor, pues te pedimos que nos perdones, que nos ayudes y que nos fortalezcas para ser, Señor, ese tipo de persona y cristiano que quieres que seamos. Bendice a tu iglesia y gracias, Dios, por tu palabra. Quédate con todos nosotros, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Dios los bendiga.